Bueno, entonces ahora vamos a continuar con esta parte. Dice, dos lados de un cuadrilátero son opuestos si no se intersecan. Dos ángulos de un cuadrilátero son opuestos si no tienen en común un lado del cuadrilátero. Dos lados consecutivos si tienen un extremo en común. Dos ángulos consecutivos si tienen en común un lado del cuadrilátero. Una diagonal de un cuadrilátero es un segmento determinado por dos vértices no consecutivos. Entonces vamos por partes. Entonces la primera dice, dos lados de un cuadrilátero son opuestos si no se intersecan. Entonces en este caso, por ejemplo, nosotros vemos que yo puedo tener acá el segmento, por ejemplo, este segmento acá, que sería el CA, y ese no se corta con el DB. Entonces esos serían, por ejemplo, los opuestos. Entonces decimos que entonces en este caso AC, y BD son segmentos opuestos, dos lados opuestos. ¿Listos? ¿Cuáles serían los otros opuestos? Los otros opuestos pues podrían ser en este caso, si los voy a pintar con azulito, entonces digamos tendríamos este lado de acá y este lado de acá. ¿Listos? Esos serían los otros dos lados opuestos. O sea, tenemos dos pares de lados que son opuestos porque no se cortan. Acá los que se cortan son el segmento AC, que sería este verde, con el segmento AB, se cortan acá en A. ¿Listo? Mientras que AC no se corta con DB. Entonces ahora dice, dos ángulos, voy a colocarlo acá, dos ángulos de un cuadrilátero son opuestos si no tienen en común un lado del cuadrilátero. Entonces, por ejemplo, en este caso, este lado de acá, por ejemplo, este lado de acá es opuesto con este lado de acá, porque los lados con los cuales se forman esos dos ángulos, las rectas con las cuales se forman esos dos ángulos, no comparten alguna en común esos dos ángulos. O sea, fíjate que este ángulo de acá tiene este lado y tiene este lado, ¿cierto? Mientras que el de acá tienes este lado y ninguno de esos dos ángulos tiene un mismo lado en común. Entonces en ese caso, entonces decimos que esos son ángulos opuestos. ¿Listos? Bien. Entonces vamos con el siguiente paso, que sería la siguiente definición. Regálame un segundito acá, borro eso. Entonces ahora dice, dos lados consecutivos si tienen un extremo en común. Dos lados consecutivos, o sea, dos lados se dicen consecutivos si tienen un extremo en común. Por ejemplo, si ustedes miran acá, lo voy a pintar acá, dos lados consecutivos un lado en común, o sea, dos lados consecutivos en un extremo en común. Entonces fíjense que por ejemplo yo puedo tomar este lado de acá y puedo tomar este lado de acá, y en este caso el extremo en común sería este punto que hay acá en A, ¿cierto? El vértice en A. Entonces se dice que este lado, o sea, este lado verde y este lado azul son consecutivos. Este lado azul es consecutivo con este de acá. ¿Listo? O sea, este es con este. Y este es consecutivo con este de acá. Entonces eso para que lo tengamos ahí presente. Dos ángulos consecutivos si tienen en común un lado del cuadrilátero. Entonces en este caso decimos que son consecutivos. Entonces tenemos acá que este ángulo, por ejemplo, este ángulo de acá es consecutivo con este de acá. ¿Por qué? Porque este ángulo de acá tiene este y este lado. Y este ángulo de acá tiene este y este lado. Y este ángulo comparten este lado de acá. Entonces por eso se dice que son consecutivos. Entonces en este caso el ángulo en D es consecutivo con B, también es consecutivo con C, el ángulo D. El ángulo B es consecutivo con D y con A. Y el ángulo en A es consecutivo con C y con B. Entonces yo puedo decir que A y B son consecutivos, B y D son consecutivos, D y C son consecutivos y C y A son consecutivos. Ahora dice, dos ángulos consecutivos si tienen en común un lado del cuadrilátero. Este es el que acabamos de trabajar. Dos ángulos consecutivos si tienen un lado en común del cuadrilátero. Ahora dice, una diagonal de un cuadrilátero es un segmento determinado por dos vértices no consecutivos. Entonces si nosotros nos damos cuenta, acá tenemos esta diagonal y tenemos esta diagonal. Y dice que básicamente
cualquiera de esas dos diagonales de ese cuadrilátero es un segmento determinado por dos vértices. Entonces fíjense que acá en este caso digamos, tomamos la diagonal roja, entonces está determinada por este vértice que está en C y por este vértice que está en B. Y ellos dos son vértices no consecutivos. Los consecutivos es el que está uno al lado del otro. En este caso, ese es un vértice opuesto. Bueno, entonces espero que este video les haya sido un poquito de gran utilidad y vamos con el siguiente video.